Muy buenas tardes, Dios le bendiga a todos los hermanos nos siguen a través de las redes sociales en esta preciosa tarde. Dios les siga bendiciendo de una manera especial. Maravilloso Dios, a todos los amigos. Señor Jesucristo les siga bendiciendo allí en sus casas. Y gracias por permitir entrar la palabra de Dios en sus vidas en esta preciosa hora. Maravilloso el Señor. Tengo en mis manos la palabra del Señor, la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios para todos aquellos amigos que me quieran acompañar leyendo allí en el libro de Éxodo, capítulo 14, maravilloso Dios, en el versículo 3, dice la palabra de nuestro Dios con la dirección del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque Faraón dirá a los hijos de Israel, encerrados están en la tierra y el desierto lo ha encerrado. Dice, y yo endureceré el corazón de Faraón para que los sigan, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Maravilloso Dios, nuestro Dios y Padre Santo, maravilloso Dios, Dios mío. Gracias a Dios por esta bendita palabra en este momento, en estas horas de la tarde, Dios del cielo. Dios mío, que tú sigas bendiciendo aquellas vidas, que abra el entendimiento, que las personas entiendan, comprendan, Dios mío, que tú eres grande, que tú eres real, Dios del cielo, trae medicina, respuestas y salidas, en el nombre maravilloso de Jesús, por esta palabra, Señor. Vive el Señor para siempre. El tema en esta preciosa hora de la tarde, vive el Señor, es qué hacer en un momento difícil, maravilloso Dios. ¿Qué hacer en un momento difícil, maravilloso el Señor? Aquí vemos, maravilloso el Señor Jesucristo, en el versículo 3, versículo 4 de la palabra del Señor. Usted allí en su casa tiene la Biblia católica, la Biblia evangélica. Es decir, la Biblia es una sola, es la palabra de Dios, es un conjunto de libros. Y es una palabra, es la Sagrada Escritura. Y con esta nosotros comprendemos y sabemos los planes y propósitos de Dios que tiene para con nuestras vidas. Maravilloso el Señor. Y el tema, ya se lo ha mencionado, qué hacer en un momento difícil. Cuando hablamos de momentos difíciles, estamos hablando de dolor, estamos hablando de momentos duros, momentos fuertes, estamos hablando de tragedia, estamos hablando, vive el Señor para siempre, momentos muy fuertes que se pasa en la vida de una persona. Dolor, vive el Señor, tragedia. Esos son cosas fuertes que el ser humano vive a diario en este mundo, en esta tierra, vive el Señor. Y momentos difíciles es lo que el mundo, las naciones se enfrentan a diario, maravilloso el Señor. Un momento difícil, por ejemplo, la pérdida de un familiar, es un momento difícil porque eso trae dolor, eso es una tragedia, es un momento fuerte en la vida, es una situación muy adversa, es adversidad, es aflicción. Momentos difíciles también son aflicciones que la vida del hombre y la mujer son cada día golpeadas por esa situación, maravilloso el Señor. Y vemos allí por la palabra que él habla del pueblo de Dios, cuando el pueblo de Dios lo liberó de mano de Faraón, maravilloso el Señor. Dios, con su mano milagrosa, su mano poderosa, iba a sacar ese pueblo de allí, de la esclavitud. Vive el Señor para siempre. Dios, en su maravilla y en su poderío y en su soberanía total, Dios que siempre tiene una respuesta para cada persona, cada hijo suyo y cada amigo que está viéndonos. Ese Dios del cielo, el Dios nuestro, vive el Señor, es el Dios que puede responderle sus situaciones y sus demandas. Vive el Señor. Momentos difíciles, la vida de la persona se enfrenta, momentos duros, maravilloso el Señor. ¿Qué hacer en un momento difícil? Por ejemplo, me viene a mi mente un ejemplo. Hay una historia de un hombre llamado Paganini. Era un violinista. Aquel hombre en un momento, vive el Señor, que lo colocaron allí para que él tocara allí en aquella ceremonia. Vive el Señor. Y estaba todo el escenario preparado. Estaba todo allí para empezar a cantar, a tocar al público. Todo estaba listo. Cuando él empieza a tocar allí con su violín, vive el Señor, se le rompe la primera cuerda. Pero aquel hombre que estaba allí, el organizador, no podía actuar, porque si él se movía en ese momento, interrumpía el escenario, porque ya estaba toda la gente sentada escuchando
Vive el Señor para siempre. Y este hombre seguía tocando. Y él no le colocaba cuidado que ya estaba tocando con 3 cuerdas. Vive el Señor. Y él tocando allí con su violín, se le rompe la segunda cuerda. Pero seguía, y este hombre cómo iba a actuar, no podía. Si iba, interrumpía el escenario. Si se quedaba quieto, vive el Señor, la situación era también embarazosa. ¿Qué hacer en un momento difícil? ¿Qué se podía hacer? Maravilloso el Señor. Y Paganini seguía tocando su violín allí. Seguía tocando allí, maravilloso el Señor. Y luego en ese toque se le revienta la tercera cuerda, maravilloso el Señor. Y él allí no había notado nada, pero aquel organizador sí notaba que estaba tocando con una sola cuerda. Maravilloso el Señor. ¿Cómo actuaría ese hombre en ese momento? ¿Qué podía hacer? Para parar aquel show que se estaba realizando, no podía. Vive el Señor, para reemplazarlo por las cuerdas reventadas. No podía actuar en ese momento. ¿Cuál sería la decisión? Vive el Señor, aleluya, gloria a Dios. ¿Cómo actuar? ¿Cómo ver allí? ¿Cómo se iba a mover en un momento difícil? ¿Cómo se podría usted mover en un momento fuerte que le haya llegado a su casa, a su vida? Lo que le esté tocando, la puerta de su corazón. Maravilloso el Señor. Momentos difíciles. Como antes le reitero, la pérdida de un familiar. Ese es un dolor, ese es un momento difícil. Momento duro. Maravilloso el Señor, que la vida de la persona está pasando, que le está sucediendo. Momentos difíciles que están viviendo los hogares, los países, las naciones. Maravilloso el Señor. Momentos muy duros. Pero aquí vemos en la palabra del Señor, vive el Señor para siempre, que el pueblo de Israel, el mismo Dios, permitiendo allí a Faraón para poderse glorificar. Maravilloso el Señor, porque Faraón era un problema para el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, vive el Señor, aún antes de cruzar el Mar Rojo, pero ya habían salido de la esclavitud, iban rumbo a la libertad. Maravilloso el Señor. Dios te quiere llevar a ti a la libertad. Dios quiere verte libre. Dios no le gusta ver a la gente en el cautiverio. El que le gusta ver a la gente en el cautiverio y en el sufrimiento y en el dolor, vive el Señor para siempre, es el diablo, que el Señor lo reprenda. ¿Cómo actuar? ¿Cómo ver allí? ¿Cómo se movería la persona en un momento difícil? ¿Cómo actuaría? Primeramente, vive el Señor. Nosotros como cristianos, vive el Señor para siempre. Primeramente, confianza en Dios. Nosotros no nos podemos mover sin tener primeramente la consulta a Dios. Nosotros en un momento difícil, primero recurrimos a Dios. Recurrimos a la palabra del Señor, que es la que nos da la solución, es la que nos muestra la salida. Aunque no es fácil para nadie. En un momento difícil decirle, tenga calma. En un momento difícil o de dolor, tenga paciencia. Es fácil decirlo cuando la persona tiene allí los recursos. Maravilloso el Señor. Cuando el otro que no lo tiene, el que está pasando el dolor, el momento difícil, vive Cristo para siempre. Pero nosotros en el momento difícil, ahí es cuando nosotros más nos afianzamos en el Señor. Es más, cuando nosotros vemos el momento difícil, es cuando más nosotros nos llegamos a los pies de Jesucristo. Vive Cristo para siempre. No es que solamente buscamos a Dios en los momentos difíciles. A Dios hay que buscarlo en todo tiempo, en toda hora, en todo día, en todo momento. Maravilloso el Señor. No hay que buscarlo en el momento difícil, el momento de la prueba, el momento de la aflicción, el momento de la angustia, el momento del dolor. Ahí sí, nosotros buscar a Dios. No, a Dios hay que buscarlo en todos los días y todos los momentos. Maravilloso el Señor, de nuestras vidas, de nuestra existencia en esta tierra. Vive Cristo para siempre. Pero número uno, tener esa confianza en Dios, no en el hombre, porque el hombre falla, el hombre miente, el hombre defrauda. Vive el Señor. Confianza en Dios. Por eso el salmista David dijo allí claramente en el Salmo, maravilloso el Señor, uno de sus salmos, vive Cristo, pacientemente esperé yo a Jehová. Vive el Señor, dice este salmista, clamó a Dios y Dios le oyó. Esperó con paciencia. Momento difícil, estaba en momento angustioso, se sentía como en un hoyo. Para David era un momento difícil, momento duro, un momento de apretura que pasamos nosotros los seres humanos en esta tierra. Nadie se escapa de un momento difícil. Vive el Señor para siempre. Pasaron muchos momentos difíciles en hombres de Dios en la historia. Hombres de Dios como profetas. Vive el Señor como reyes. Hombres que fueron ungidos por el Señor, pero pasaron momentos difíciles allí en la vida de ellos. En su familia, en sus hogares, en sus hijos. Tuvieron pérdidas, tuvieron allí cosas fuertes, vivieron. Maravilloso el Señor. Y eso, el momento difícil, confianza en Dios. Que no vayamos nosotros a fallarle a Dios, porque uno puede ser muy fiel y tener mucha esperanza
y mucho, gloria al Señor para siempre. Confianza cuando todo está bien, cuando todo marcha bien, pero cuando está el momento de la prueba, el momento de la angustia, el momento de la tragedia, el momento de la adversidad, maravilloso el Señor, que eso también significa momentos difíciles, ahí es donde se sabe quién es quién, ahí es donde se sabe si realmente está Dios y lo que se habla se pone en práctica, maravilloso el Señor para siempre. Y esta situación allí, vive el Señor, esto nos lleva a acercarnos a Dios. En los momentos difíciles tenemos que acercarnos a Dios, maravilloso el Señor, confianza en Dios y acercarnos a Dios, vive el Señor para siempre. Dejar que Dios actúe. En el Salmo 46, usted puede leerlo allí en su casa, el Salmo 46, en el versículo 10, dice la palabra del Señor, está quieto, dice Dios, está quieto y mirad, maravilloso el Señor, porque ahí, estando quieto y dejando que sea Dios que abogue por nuestras vidas, que no, es lo que quiere decir ese salmo, aunque nosotros queramos hacer más y queramos allí añadir a nuestra estatura un codo más, no lo vamos a poder lograr. Eso está diciendo ese salmista allí, que nosotros esperemos, que tengamos confianza en Él. En el momento difícil, en el momento angustioso, confianza en Dios, esperar en Él, esperar en el socorro de Dios que viene en camino, maravilloso el Señor. Por eso ese salmo dice, está quieto bajo la mano poderosa de Dios. Entregarle esa situación al Señor, entregarle esa ansiedad al Señor, deja que eso corra, que se vaya de nosotros ese peso, esa carga, que nosotros no carguemos aquello que nos está angustiando, que nos está afectando, que a veces se siente la persona como entre la espada y la pared, se siente como entre las cuerdas que ya no haya, se siente acorralado, se siente allí encerrado, se siente atrapado, se siente sin salida, se siente apesadumbrado, maravilloso el Señor, se siente encerrado. Y hoy en día vive el Señor en este momento y en estos días, maravilloso Dios, estamos viendo y se están moviendo tantas cosas a nivel mundial, a nivel global, vive el Señor, se mira situaciones adversas por todas partes. No hay un país, vive el Señor, que no haya tenido problemas, maravilloso Dios, en lo económico, problemas en lo social, en lo político, en todos los aspectos. En todos los aspectos, todos los países tienen situaciones, decadencias. Maravilloso el Señor, de pronto con su moneda, de pronto con la salud, bregando con la salud. La parte de la salud vive el Señor. Y eso trae, maravilloso el Señor, problemas, situaciones a los pueblos. Y los pueblos se sienten allí, a veces se sienten abandonados. Se sienten allí a la merced de las circunstancias. Pero Dios tiene, en el momento difícil, usted que está pasando un momento difícil allí, usted que tiene ese hijo allí que no haya que hacer, maravilloso el Señor, haga allí como aquel hombre, vive el Señor para siempre, aquel organizador que invitó allí a Paganini, vive el Señor, y que seguía tocando con su violín, aunque se reventaron las 3 cuerdas, pero él seguía tocando, él seguía allí sin parar, maravilloso el Señor. Aunque usted se le hayan reventado unas cuerdas, muchas cosas que hayan pasado, maravilloso el Señor, muchas situaciones, pero mientras hay una cuerda que te conecta, esa cuerda que te conecta con Dios, esa cuerda del amor, esa cuerda de la misericordia del Señor, que no hace y no permite que su vida sea llegada hasta el piso, hasta el fondo. Esa es la cuerda del amor de Dios, esa es la cuerda de las maravillas de Dios, esa es la cuerda que Dios te sostiene, a ti familia, a ti hogar. Tú que estás viendo a través de estas redes sociales en este momento, se te ha acabado la provisión económica, se te ha acabado muchas cosas, se te han ido acabando, pero no se te ha acabado, maravilloso Dios, la buena fe, no se te ha acabado la esperanza en Dios, aunque se hayan reventado las cuerdas, pero siempre hay una cuerda que conecta su vida con Dios, y esa es la cuerda que nosotros también nos agarramos en esta tarde. Usted agárrese a esa cuerda, usted clame a Dios. En el momento difícil hay que tener confianza en Dios, en el momento difícil acercarse a Dios, en el momento difícil tener fe, esa confianza verdadera. Maravilloso el Dios de la gloria. En ese momento difícil, allí no hay que aflojar, porque muchas veces la gente, en el momento más angustioso, maravilloso el Señor, buscan la forma y la manera de quitarse la vida. Ya ven que no tiene más solución. Ya ven que todo se acabó, que todo fue un fracaso, que todo fue una completa derrota. Maravilloso el Señor. Pero en el momento más difícil es cuando usted también debe buscar a Dios, porque Dios hay que buscarlo en el momento difícil,
Gloria al Señor también, porque Dios no se cansa que usted le busque. Dios no se cansa que usted le llame. Vive el Señor. Dios no se cansa de oírle su vida, de esperar por usted familia, de esperar por usted esposo, por usted hogar, por usted joven que anda allí desesperado, que no haya que hacer. Vive el Señor, que no, su vida se encuentra vacía, se encuentra desesperada. En ese momento difícil, allí hay una solución. En ese momento difícil, allí hay una salida. Vive el Señor. Y esa salida te la da Jesucristo solamente. Alabanzas al Dios de la gloria. Jesucristo vive para siempre. El pueblo de Israel quedó encerrado. Vive el Señor. Después que salió, iba saliendo, maravilloso Dios, quedó encerrado, quedó atrapado. El mismo faraón, él mismo de una vez se mentalizó. El pueblo está atrapado. El pueblo está encerrado en el desierto. Vive el Señor. El pueblo no tiene salida. Hoy en día usted se da de cuenta, vive el Señor, así como este pueblo de Israel, vive el Señor que iba saliendo de Egipto hacia la libertad. Maravilloso el Señor, porque eso implica libertad. Vive el Señor para siempre. Así como ese pueblo, maravilloso Dios, quedó cautivo allí, en ese desierto, encerrado allí, en un encierro completamente. Así están las naciones hoy en día. Están en una cuarentena mundial. Están allí, maravilloso Dios, es una confinación. La gente se siente desesperada, se sienten estresada, se sienten allí, maravilloso Dios, se sienten sin salida, se sienten presas en sus propias casas. Pero hay una cuarentena y hay una prisión, vive el Señor, y hay allí una confinación más allá. Quiero llevarlo más allá. Y es que el mismo ser humano, por dentro del ser humano, tiene también esa prisión. El hombre está prisionero por dentro. Tiene una prisión allí de la soledad. Tiene una prisión allí de los sentimientos. Tiene los sentimientos presos. Tiene las emociones presas. Vive el Señor. Son presas allí, maravilloso, del dolor. Son presas allí, maravilloso Dios, vive Cristo para siempre, de la angustia. Allí del mismo ser humano, el mismo enemigo ha hecho una cárcel. El hombre se siente encarcelado, se siente amedrantado, se siente desesperado, se siente solo, se siente atrapado. Es peor que una cuarentena que estamos viviendo, que solamente esto es pasajero. Porque esta cuarentena, esto es pasajero. Maravilloso Dios, poder llegar, los expertos dicen que unos 6 meses o posiblemente todo el año 2020 podría estar pasando, maravilloso el Señor, hasta que aparezca el antídoto, la vacuna o el remedio o la solución o el medicamento para ese COVID-19. Vive el Señor, pero mientras tanto se sigue allí acuarentenado, maravilloso el Señor. Pero eso es pasajero, eso allí, maravilloso el Señor. Pero el encierro que produce el enemigo, el encierro que produce el pecado, que es más que el COVID-19, que es la raíz de todos los males que están viviendo en esta tierra, que es la raíz del mal, maravilloso Dios, que es la raíz del problema, sobre todo que hoy en día el ser humano vive, maravilloso el Señor. No es, ese COVID-19 no es solamente, maravilloso Dios, no es la raíz de todos los males. Es raíz del mal, pero la raíz del propio mal se llama el pecado. El pecado es rebelía contra Dios, es rebelión contra Dios, es desobediencia contra Dios. Y es el peor que un COVID-19, es peor que allí que ese virus que anda afectando a las naciones, maravilloso el Señor. Y la gente se cuida, maravilloso, de no ser contagiada. Maravilloso el Señor. Pero hay que cuidarse, hay que renunciar a ese pecado que lo ha hecho usted allí como una cuarentena, ese pecado que lo ha aislado. Hoy en día hay un aislamiento social, la gente se siente aislada, la gente se siente atemorizada, la gente se siente nerviosa, porque de pronto una persona tenga el contagio. Pero la gente, maravilloso Dios, la gente se queja, la gente se duele, la gente vive en el fracaso, la gente vive en la miseria, viven, maravilloso Dios, en el total desestierro, maravilloso Dios. Pero la gente no renuncia al pecado, la gente no renuncia al mal, vive el Señor. La gente lo que lo ata, por eso dice Lamentaciones, de qué se queja el hombre. ¿De qué se lamenta el hombre? Vive el Señor. El hombre se lamenta de todo. Se lamenta de los malos gobernantes. Se lamenta, vive el Señor, de los malos gobiernos. Se lamenta de los alcaldes. Se lamenta de la sociedad. Se lamenta, los padres se lamentan de los hijos. Los hijos se lamentan de los padres. Maravilloso el Señor. Vive Cristo para siempre. La gente continuamente un lamento. Continuamente se lamenta el ser humano. Vive el Señor. Pero realmente de lo que debe lamentarse, de lo que debe dolerle el corazón al ser humano pero laméntese el hombre en su pecado, vive el Señor. El pecado es la raíz del mal. El pecado es la raíz de todos los males que hay en esta tierra. Y ese pecado es el que lleva a la gente a la condenación. Ese pecado es el que lleva a la gente al infierno, a la muerte.
Usted renuncia a ese pecado. Hoy ese pecado que lo ha encerrado a usted, lo tiene encerrado, no en 4 paredes, no en su cuarto, no en su casa de habitación, no en su país allí de origen, gloria al Señor. El pecado está por dentro de su corazón, está por dentro de su alma, está por dentro de su mente. Y al que no le da paz, no le quita el gozo, le quita la esperanza, le quita la tranquilidad a usted y a su familia. Pero hoy usted debe renunciar, maravilloso Dios, y desprenderse de todo lo que le hace daño, vive el Señor, y todo lo que ofende a Dios. Hoy venga usted, hoy reconozca usted al Señor Jesucristo, así como este pueblo estaba encerrado en el desierto y el mismo Faraón que representa al diablo, sabía que ese pueblo estaba allí, que no podía pasar, porque aparte de eso, el mar rojo estaba al frente. Y así, maravilloso Dios, no podría cruzar. Era un momento difícil para el pueblo de Israel, un momento difícil que se estaba presentando allí, un momento angustioso, un momento desesperante. Ese pueblo salió con sus hijos, habían niños pequeños, habían adolescentes, habían ancianos, llevaban animales, porque cuando salieron de Egipto salieron con muchas pertenencias, maravilloso el Señor. Pero encontrarse allí, junto al mar rojo, no había un puente que los cruzara, no había allí un barco, no había allí que se abriera algo por en medio del mar. El pueblo de Israel estaba allí en un total desespero, maravilloso el Señor. Se sentía desesperado. ¿Cómo se sentía ese pueblo? Maravilloso. ¿Y cómo se siente usted también, amigo? Que es igual que lo que le pasó a ese pueblo, lo que le está pasando a usted en este momento. Es lo que le pasa a usted y a su familia. Vive el Señor amado. Vive Cristo para siempre. Ese pueblo allí al frente del mar rojo estaba allí en una desesperación. Vive el Señor. ¿Qué puede hacer usted en un momento difícil? Para el pueblo de Israel será un momento difícil, un momento casi imposible. Imposible, vive el Señor, porque no había una solución, no había un mecanismo, no había allí una respuesta. Pero siempre Dios en los momentos difíciles se hace notar. Siempre Dios en los momentos difíciles no se hace esperar. En los momentos difíciles Dios tiene palabra. En los momentos difíciles Dios tiene soluciones. Alaba la gloria del Señor. Aleluya. Usted que está allá oyendo y mirando a través de los medios, dele la gloria al Señor que usted está vivo. Dele la gloria al Señor usted que respira hoy hasta el día de hoy. Usted que no le ha llegado ese COVID-19, usted respira allí, Dios le ha dado sus pulmones allí para que usted alabe y glorifique el Dios de la gloria. Vive el Señor para siempre. Ese Dios maravilloso miró el pueblo de Israel como te mira a ti, como te está viendo a ti, maravilloso Dios. Te está viendo a ti allí con ese momento difícil. El momento difícil allí le llega a todo mundo. Le llega a los gobernantes, le llega a los presidentes, le llega a los pobres, le llega a los ricos, le llega a los ignorantes, le llega a los analfabetos, le llega a los intelectuales, le llega a los profesionales de la salud, le llega allí, le llega a los magísteres, le llega el momento difícil, llega porque llega, vive el Señor para siempre. Pero el momento difícil llega, pero hay una respuesta. El momento difícil llega, pero hay una solución. Vive el Señor para siempre. El momento difícil llega, pero Dios tiene una palabra. Dios tiene el momento allí para Él actuar, para Él moverse, gloria al Señor. El momento difícil cuando alguien parte de esta tierra, Dios es el que consuela, Dios es el que abre puertas, Dios es el que da una salida, Dios es el que abre camino, Dios es el que hace maravillas, gloria al Señor. El momento difícil llega y va a llegar, vive el Señor para siempre y estamos en el momento difícil. Las naciones del mundo estamos en el momento difícil, vive el Señor para siempre, gloria al Señor. Desde aquí de Venezuela, de este pueblo, el amparo para las naciones del mundo, maravilloso Dios. Aquí estamos viviendo momentos difíciles, situaciones fuertes, pero Dios no nos ha faltado ni nos va a faltar, gloria al Señor. Dios ha sido capaz y va a ser capaz con esta situación y con otra, vive el Señor. Dios es suficiente, real, y conocemos a un Dios poderoso, un Dios que mueve el cielo y la tierra. Y aunque la nación esté pasando un momento difícil, aunque estemos moviendo un momento difícil sobre la nación, hay esperanza en Cristo. En los momentos difíciles nosotros nos refugiamos en Dios. En los momentos difíciles confiamos en Él. En los momentos difíciles nos acercamos más a Dios. En los momentos difíciles vamos a las rodillas. Vamos allí, maravilloso Dios, en el secreto con Dios. En los momentos difíciles vamos a la palabra que nos da la solución y la salida. La palabra tiene el poder para cambiar circunstancias. La palabra tiene poder para cambiar situaciones. Es la palabra revelada. Es la palabra de Dios que puede cambiar el momento difícil que usted está viviendo este momento. Usted que está viviendo un momento difícil. Porque un momento difícil también implica una enfermedad incurable. Usted que está lidiando con ese cáncer, con ese SIDA, con esa hernia, con esa migraña, con ese dolor, con ese problema en la espalda, con esos problemas en los riñones, los pulmones. Esos son momentos difíciles. Pero para esos momentos difíciles está la palabra de Dios.
La palabra que puede cambiar su vida, que puede cambiar su hogar, que puede cambiar su familia, que te puede sacar de ese atolladero. Hoy está el Señor aquí, está allá a su lado. Ahí está viéndote, porque Él es omnisciente, Él es omnipresente, es omnipotente. Él te conoce, Él sabe lo que está viviendo, Él sabe lo que está pasando en su vida, lo que está pasando con su esposa, con sus hijos. Vive el Señor para siempre. ¿Quién no está viviendo un momento difícil en este día? ¿Quién no está viviendo un momento difícil de escasez? Porque también momentos difíciles son momentos de escasez. Cuando se acaba el dinero, cuando usted va al banco, vive el Señor, y la tarjeta no le arroja nada. Maravilloso el Señor cuando se le acaban los ingresos, cuando se le cierra la fábrica, cuando la fábrica ha fracasado, la industria, la corporación, la empresa, la microempresa, cuando ya no hay de dónde sostener el pago de nómina para los obreros, ya se sienten. Esos son momentos difíciles, tanto para el dueño como para los obreros, la masa obrera a nivel mundial. Ustedes que están oyendo y viendo, gloria al Señor, les tengo esa palabra. En el momento difícil, acércate a Dios. En el momento difícil, clama a Dios, busca a Dios desesperadamente, fuertemente, vive el Señor, que Dios de seguro que no los va a defraudar. Los políticos te defraudan, los políticos te mienten, gloria al Señor, pero Dios no te defrauda, Dios no te miente, Dios te habla realmente, Dios te ama, Dios quiere cambiar su vida. Maravilloso el Señor. El pueblo de Israel se encontraba allí en una situación, un momento tan fuerte, tan difícil, tan imposible, tan dificultoso como se encuentra usted, maravilloso Dios, en este día, en esta hora, en esta tarde, en este día 15, maravilloso Dios, de abril del 2020. Todas esas situaciones que no haya, como hablamos nosotros, con el agua al cuello. Se le acabó el dinero, se le acabó el mercado, solamente lo que usted encuentra es agua en su nevera, gloria al Señor. Encuentra solamente el agua, sus hijos pidiéndole, momentos difíciles, momentos duros, momentos fuertes, gloria al Señor, pero en ese momento Dios es el que obra, en ese momento Dios es el que abre las puertas, gloria al Señor. En ese momento difícil, Dios es el que da una salida, Dios es el que da una respuesta, maravilloso el Señor. Y ese pueblo allí, gloria al Señor, a siempre, a la orilla del Mar Rojo, no hallaba qué hacer, como usted no haya qué hacer. Con usted no haya que hacer con el momento. Si no le ha llegado el momento difícil, maravilloso, cuando le llegue el momento difícil, clame a Dios y dele la gloria al Señor. Espere en Dios, confianza en Dios, vive el Señor, porque Dios es el que obra, Dios es el que tiene el control de las cosas, Dios tiene el control de la situación, Dios tiene el control de las circunstancias que usted está viviendo en esta hora. Dios tiene el control de su vida, tiene el control de esa barca que es su vida, tiene el control de las circunstancias, gloria al Señor, como la tenía con el pueblo de Israel cerca del Mar Rojo. Y el pueblo allí, pero había un hombre, siempre dos hombres de Dios siempre han estado. Había un hombre llamado Moisés, un profeta, un caudillo, un hombre que tenía, maravilloso Dios, el conocimiento de Dios, que guiaba ese pueblo a través del desierto, que sacó a ese pueblo allí, pero lo sacó Dios con mano poderosa, pero con un hombre al frente llamado Moisés. Y este hombre allí clama a Dios, pero tenía allí una vara en la mano. Usted debe tener una vara en la mano allí, el Señor, que representa la palabra de Dios. Una palabra poderosa. En la palabra encontramos la solución para los problemas. En la palabra de Dios encontramos la solución para los momentos difíciles. En la palabra de Dios encontramos consuelo. En la palabra de Dios encontramos aliento. En la palabra de Dios encontramos refrigerio. Encontramos palabra de gozo, de alegría. Por eso dice la palabra del Señor: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. En momentos difíciles nosotros levantamos las manos al cielo, doblamos las rodillas y clamamos al que dice: yo soy el que soy. Vive el Señor para siempre. En el momento más angustioso, usted viene a los pies de Cristo y Dios a usted le oye. Porque esas lágrimas que usted está derramando este día, esas lágrimas que está derramando, deja que Dios te quebrante, deja que Dios te abrace, sienta a Dios adentro de su corazón. Vive el Señor para siempre, porque Dios hace sentir. Cuando usted lo invoca, Dios viene. Cuando usted lo llama, Él viene a su encuentro. Él viene a esa persona que está clamando. Él viene allí. ¡Ay, santo! Bendito Dios. Él es grande, Él es poderoso. Y ese pueblo allí, aislado, ese pueblo allí, encerrado, ese pueblo allí, desesperado, ese pueblo allí, sin salida, ese pueblo allí, sin una oportunidad de nada, gloria al Señor, cómo se encuentran
Las naciones, maravilloso Dios, se encuentran sin salida, se encuentran en un atolladero, se encuentran hundidos allí, maravilloso Dios, en el atolladero se sienten y se encuentran acorraladas. ¿Por qué? Porque hoy anda un virus rondando la tierra, hoy anda un virus rondando las naciones. La gente, lo que se oye en los medios noticiosos en todos lugares, lo que se escucha, lo que se propaga, lo que se habla, que vienen días peores, maravilloso Dios. Prepararse para lo peor es lo que se encuentra en boca de las personas, lo que se oye. Gloria al Señor para siempre. Pero gloria al Señor, en momentos difíciles nosotros decimos, prepárate para que te encuentres con Cristo, que no es lo peor, sino lo mejor que a ti te debe pasar. Es lo mejor que no te ha pasado buscando a Dios. Búscalo para que tú te des cuenta y experimentarás el gozo que nunca has experimentado. Un gozo que no puede dar la marihuana, que no puede dar el bazuco, que no puede dar la droga, que no puede dar el alcohol, que no pueden dar las mujeres. Ese gozo lo encuentras aquí en la palabra de Dios, el gozo de la salvación, el gozo de Cristo, maravilloso Dios para siempre, ese gozo que tiene Dios en abundancia. Vive el Señor para siempre. Busca a Dios, amigo, busca a Dios desesperadamente. Este es el tiempo. Maravilloso el Dios de la gloria. Así que anda esto rondando. La gente, eso es lo que se escucha, es lo que se habla, eso es lo que se comenta. Eso es día y día y día tras día, maravilloso Dios. La gente está asombrada, la gente está asustada, la gente está atemorizada. Las naciones están en el momento difícil que nunca les había tocado. Nunca nos había tocado una situación como esta. Por eso es que los expertos dicen el nuevo coronavirus. Porque eso nunca había visto, maravilloso Dios. Eso nunca había llegado. Eso nunca había pasado. Y de pronto nadie está esperando eso, maravilloso Dios. Y eso ha encerrado a las naciones. Las ha ido cautivando. Hoy podemos ver, maravilloso Dios, allí, maravilloso Dios, aeropuertos cerrados, maravilloso Dios. Allí centros de comercio cerrados. Eso se ha ido cerrando a nivel global. En todo lo que es Europa, cerrado, maravilloso Dios. Allí va acuartelamiento, allí una confinación, la gente confinada, la gente encerrada, la gente aislada, un distanciamiento social, la gente se ha ido distanciando socialmente, maravilloso Dios. Eso ha ido haciendo allí en esa cuarentena de los países. Eso nunca había pasado, eso nunca había tocado a ninguna nación de la tierra, maravilloso Dios. Pero hoy cada nación tiene ese problema. Hoy cada nación luchando contra ese enemigo invisible que es el COVID-19. Hoy cada nación se encuentra a veces allí en la parte de la salud, esos médicos. Y que Dios bendiga a esos médicos allí, guerreros, porque gente que enfrenta esa enfermedad allí, maravilloso Dios, no temiendo que a veces se vaya a contagiar con aquel virus, que es un virus mortal, es un virus letal. Maravilloso Dios, es un virus que nadie hasta el momento, gloria al Señor para siempre, le han tenido una respuesta. La OMS, gloria al Señor, no le tiene una respuesta al mundo, maravilloso Dios. Se siente encerrado, se siente desvalido, se siente decaído. Maravilloso el Dios de la gloria. El momento difícil que ha llegado, le ha llegado a todas las naciones de la tierra. Momento difícil, momento angustioso, momento de dolor, momento de tragedia. Momento allí de pánico que la gente está viviendo, maravilloso Dios. ¿A cuál nación no ha tocado, maravilloso Dios? Por eso le pedimos a Dios por esos médicos que allí ofrecen su vida allí, maravilloso Dios. Vive Cristo para siempre. Gente que uno mira y admira, que gente valiente, que están allí al frente de esa batalla, allí al frente, allí luchando contra aquello que hasta el momento todavía no había una vacuna, un antibiótico, no había una solución allí, maravilloso Dios para siempre. Cristo vive para siempre, gloria al Señor. Pero Dios es muy poderoso en el momento difícil. Usted que ya se ha contagiado, busque a Dios. Usted que aún está vivo y se está convaleciendo, usted que está allí en ese lugar, busque a Dios, entregue su vida a Cristo. Dios tiene el poder sobre el coronavirus, Dios tiene el poder sobre la enfermedad, Dios tiene el poder sobre la muerte, Dios tiene el poder sobre el pecado. Por eso Dios en este momento, nosotros a través de estos medios, de estas redes sociales, le decimos a usted, acérquese a Cristo en el momento más fuerte que usted está viviendo. Usted que está allí en ese atolladero, que se encuentra durmiendo en la acera, que se encuentra en ese encantarillado, que se encuentra que usted hoy no ha comido, que no ha pasado un bocado de comida. Ese es un momento difícil, pero el Dios del cielo, el Dios que revela su palabra, el Dios que lo alimenta, el Dios que sostuvo el pueblo de la nación de Israel, también te sostiene a ti, también para ti tiene palabra. Dios es muy grande, Dios es muy real. Vive Cristo para siempre, gloria al Señor. Y este pueblo, gloria al Señor, los pueblos, las naciones, confundidas, abatidas en el atolladero, gloria al Señor para siempre. Cuántas personas de la salud no se han ido de esta tierra contagiadas.
Por eso hasta el momento no le han hallado un tratamiento, una vacuna, maravilloso Dios. La gente se siente que el que se contagia se muere. Es como cuando la persona tenía la lepra. El que se infectaba con la lepra se moría. No había una vacuna, no había un antibiótico. Gloria al Señor. Pero hoy, este momento, aunque no hay una vacuna, gloria al Señor, pero Cristo es la vacuna para su vida. Cristo es la solución en el momento difícil que usted está viviendo. Cristo es la solución. Cristo es tu medicamento. Cristo es la medicina para su vida, para su hogar. Maravilloso el Señor, para su familia. Gloria al Señor, para su país, para su estado, para su departamento. Maravilloso el Dios de la gloria. Cristo es el Dios, el Todopoderoso. Maravilloso el Señor para siempre. ¿A quién eso no ha ido afectando? ¿A quién no ha ido eso dañando? Hay una perturbación, cierres, casi las clínicas cerradas. Porque cuando hay allí que haya personas afectadas, colocan la clínica en cuarentena, los hospitales en cuarentena, totalmente ha habido un aislamiento. Maravilloso Dios, la gente, los enfermos que no sufren de esas enfermedades, que no sufren de otras enfermedades, la gente ya no hayan que hacer como la gente, como los habitantes de Ecuador. Maravilloso Dios. Esta palabra es para ustedes, amigos ecuatorianos. Maravilloso Dios. Amigo ecuatoriano, doble sus rodillas a Dios. Amigo de Ecuador, busque a Dios. Amigo, busque a Dios en esta hora. Busque al Señor. Dios a ustedes les tiene cosas grandes. Dios ha liberado el Ecuador de muchas cosas. También de esto, también Dios va a libertar. Porque Dios tiene solución en los momentos difíciles. Ahí donde Dios se hace notar. Dios es muy real y muy capaz de deshacer cualquier virus. Maravilloso el Dios de la gloria. Le estoy hablando a aquella gente que está afectada en el Ecuador, que ya no hayan que hacer. Con la cantidad de muertos que anda, la gente que hay muerta en las calles, la gente se desintegra allí totalmente, sus pulmones allí. Pero hay una solución, un momento de abatimiento, pero en el momento de abatimiento y de dolor y de angustia, ahí es donde Dios se hace notar. Si Ecuador dobla las rodillas y reconoce y se acerca a Dios, el Dios de las maravillas, el Dios que controla todos los sistemas, el Dios que controla todos los momentos difíciles. Gloria al Señor. Ese Dios puede liberar a Ecuador de esa pandemia. Puede liberar a Ecuador, maravilloso Dios, de ese virus. Maravilloso el Señor, de esa influencia demoníaca. Puede liberar a ese país, maravilloso Dios de la gloria, de situaciones adversas. Pero lo más que Dios quiere libertar, no solamente al Ecuador, sino a todas las naciones del pecado. Ese es el virus más grande que está destruyendo las vidas. El virus del pecado que se ha metido en todas las sociedades. El virus del pecado pone a la gente rebelde, pone a la gente en contra de Dios, aísla a la gente de Dios. La gente, este virus de COVID-19 aleja a la gente de la otra gente, pero el pecado aleja a la gente de Dios. La gente se siente aislada. Maravilloso Dios, vive Cristo para siempre. Pero hoy el Señor quiere que tú te acerques a Dios, aún con ese pecado, para Él perdonárselo. Aún con ese pecado de homosexualismo, pecado de lesbianismo, pecado de prostitución, pecado de crimen, pecado de delincuencia. Busca a Dios, acércate, porque el pecado hace y coloca a la gente rebelde, coloca a la gente desobediente, coloca a la gente que le coloca el corazón duro, insensible, que no sienta nada, coloca a la gente, la coloca entorpecida. Vive el Señor. Pero Dios quiere que con todo y eso usted venga a Jesucristo. Le hablo también aquí a aquellos habitantes allí de aquellas naciones, maravilloso Dios, que están afectadas en el cono sur, en el cono, allí en la parte allí de Estados Unidos y allí en Europa, y aquella gente que han dejado a Dios. Ustedes los españoles, ustedes los italianos, ustedes los brasileños, busquen al Señor. Ustedes los allí la nación de Estados Unidos, busque a Dios en el momento difícil que está viviendo su nación. Busque a Dios gobernante. Porque no tiene de otra. Y no pierde nada usted si usted se acerca al Señor. Dígame usted qué pierde. Maravilloso el Señor. Si usted busca a Dios. Si usted busca a Dios, ¿qué pierde? Vive Cristo para siempre. Maravilloso el Dios de la gloria. Porque muchas personas piensan, y algunos se han atrevido a decir que Dios no existe. ¿Y para qué busca a Dios? Algunos dicen si Dios no existe, si Dios no es real. Si algunos dicen que la tierra funciona a través de evoluciones y menos de un creador. Para ignorar que no existe Dios, para decir que Dios no existe, tratando de hacer allí montando y haciendo cosas en contra de la voluntad de Dios. Pero ¿qué pierde usted? Vive el Señor para siempre. ¿Usted qué pierde? Si busca a Dios, ¿usted qué pierde? Pero si usted, supongamos que así como usted piensa, y usted dice que Dios no existe, y usted no lo busca, maravilloso el Señor. La otra pregunta que le hago a usted, que está, a usted oyente, usted que está allí mirando a través de las redes sociales, y si usted busca a Dios y Dios es totalmente soberano y real, ¿usted qué pierde?
y usted si no lo busca, no busca a Dios y no se entrega a Cristo, dígame usted, Dios existe, es real, no porque yo lo diga, porque lo dice Dios en su palabra, maravilloso el Señor. Dígame usted quién pierde. Dios pierde a usted, maravilloso el Señor. Usted pierde, porque Dios es real y Dios existe. Dios es real y Dios es suficiente, maravilloso el Señor. El momento más difícil, el momento más duro, ahí está Dios para atenderle, extenderle la mano, para levantarle esa situación, para levantarle de esa caída que usted está viviendo, para sacarle de ese atolladero. Vive el Señor para siempre. Busca la presencia de Dios, que es la que le puede ayudar en el momento difícil. Busca la presencia de Dios. Haz que la presencia de Dios se desarrolle en tu vida. Haz que la presencia de Dios se mueva en tu vida, en tu familia, en tu hogar y en tu país. Maravilloso el Señor. Hoy en día y en este momento, maravilloso Dios, la gente se siente atemorizada, se siente confundida, pero no haya qué hacer, pero no busca a Dios. Si la gente buscara a Dios, la gente cambiara su manera de pensar. Se le fuera ese temor, se le fuera esa angustia, se le fuera esa soledad que mantiene, vive el Señor. Pero hoy Dios te tiene esta palabra. En el momento difícil, vive el Señor. Ahí es donde Dios se glorifica poderosamente. ¿Qué situaciones que ha hecho este virus en esta tierra? Virus que está haciendo estrago en esta tierra. Está acabando con la economía. Está acabando con los pueblos. Está acabando con la salud. En el momento, esos son momentos difíciles. Está acabando con la salud. Está acabando con los dineros de la economía de los países. No de un país, de los países. Porque usted mira las bolsas de valores cómo están. Cada día los economistas no hallan cómo hacer. Maravilloso el Señor. Está acabando con todo aquello. Está acabando con el distanciamiento. Cada día distanciamiento social. Está acabando, por ejemplo, que una persona no se arrime a otra. No se acerque. Aún siendo su propio hijo, ni su propio hijo le puede arrimar a su padre. Porque teme ser contagiado con el COVID-19. Fíjese lo que eso ha hecho. Usted antes no lo había visto. No lo había vivido, no lo había visto nunca. Maravilloso Dios. Pero eso está pasando. El momento difícil tocó a esta tierra. El momento difícil tocó a los 5 continentes de la tierra. Maravilloso el Señor. Eso es lo que está haciendo. Está confinando. Está aislando. Está matando a las personas. Mire los miles de muertos que van. Maravilloso Dios. Parece que hubiera una guerra. Esto es peor. Maravilloso Dios. Más muerto casi prácticamente. Que 3 veces más muerto. En el foco allí. Lo que es la parte de Estados Unidos y Nueva York específicamente. 3 veces más que lo que murieron en las torres gemelas el 11 de septiembre. Maravilloso el Señor. 3 veces más han muerto ahorita con ese COVID-19 que los que murieron en ese momento. Maravilloso el Señor. Esa mortandad que allí ha pasado en Italia, que ha cobrado la vida de miles de personas. Días, 600 y 700 muertos. Es una cifra que no para. Eso lo ha hecho. Y eso así está el mundo. El mundo está de luto. El mundo está en una tragedia. El mundo está en un dolor. El mundo está en una angustia. El mundo está en un desespero. El mundo está en un atolladero. El mundo está en un encierro. Como estaban los hijos de Israel en el desierto encerrado allí. Así está el mundo totalmente. En un encierro. En un atolladero. En algo que no pueden salir de esa condición. En algo que no encuentran una luz a la final del túnel aún todavía. Todavía no se halla una salud. Todavía no se halla una respuesta. Maravilloso el Señor. Hoy se ve la cantidad, la cifra de muertos cada día. Los cementerios repletos, las morgues, los hornos crematorios no dan abasto. Da tristeza, da dolor. Eso es del dolor. Eso que hace usted en el momento de angustia. ¿Qué hace usted en el momento difícil? Comenzamos diciendo esa pregunta. Maravilloso el Señor. ¿Qué hace usted en el momento difícil? Nosotros como cristianos. Y quisiéramos que usted también, que no es cristiano, pero que puede llegar a ser cristiano. Hoy es su día. También en el momento difícil, acercarse al Señor. En el momento difícil, buscar la Biblia y leerla. Maravilloso el Señor. En el momento difícil, no es esperarse más. Porque el desespero, ¿a qué lo lleva? A cometer fallas, a cometer errores, a destruir. Por ejemplo, cuántos feminicidios, maravilloso Dios, muertes. Cuántos hombres han matado a sus mujeres en estos días que han habido de cuarentena. Más de 30 y pico de mujeres asesinadas. Maravilloso el Señor. Eso lo hace la gente guiada por el diablo. En momentos difíciles la gente apela a una cosa o a la otra, pero no a buscar a Dios. Pero en momentos difíciles busca a Dios. Eso es lo que deben hacer las naciones, buscar a Dios, entregarse a Dios por completo, buscar al Señor, buscar su palabra. Esto aquí no ha tocado. Las naciones se sienten encerradas, se sienten frustradas, se sienten confundidas con su presidente, con su gobernante. Este virus ha creado problemas de tal magnitudes que pone a pelear las personas, los gobernantes, los pueblos. Ustedes miramos por las redes sociales y por la televisión y por las noticias
presidentes peleando con sus gobernantes. Allí uno no catando las leyes del aislamiento. Para que como que no, hemos escuchado a personas hablar que es solamente una simple gripecita. Pero esa simple gripecita que algunos gobernantes que se creen grandes y magnates grandotes, poderoso Dios, hoy en día esa simple gripecita ha cobrado la vida de miles de personas en sus países de orígenes. Usted mira a esas personas cómo caen, cómo están esos hospitales. Y aún lo más triste que no hay a veces los medios, los guantes, los trajes especiales para tratar con ese tipo de virus que es mortal, es algo venenoso, es tóxico, es veneno, es peligroso, maravilloso Dios. Te los mira que esa simple gripecita ha hecho estrago, ha cerrado fronteras. Ha cerrado fronteras, la simple gripecita que han dicho algunos mandatarios de países. Que ha hecho cerrar fronteras. Ha hecho colocar problemas entre gobernantes, entre pueblo y nación, entre gobierno y civil. Eso es lo que ha hecho, maravilloso Dios. Esos son los momentos difíciles que ustedes no esperaban, ustedes gobernantes, ustedes no esperaban eso, pero eso estaba programado, que eso iba a llegar a algún momento. Ahora, ¿cómo está la situación para responder a eso? Y en el momento difícil no tiene una palabra, no le tiene una respuesta, no le tiene una solución, pero Cristo sí se la tiene a usted gobernante, a usted alcalde, a usted gobernador, a usted hogar, a usted familia, a usted padre de familia. Dios sí se la tiene, Dios le tiene la salida. Dios es un Dios de salida, Dios es un Dios de oportunidades, Dios es un Dios capaz de resolver ese caso y otro. Maravilloso el Señor. Ese gripe que algunos creen que es cualquier cosa, lo toman como cualquier cosa, sino más. Es lo que pasó, después de esa mortandad en Italia, en España, allí en Estados Unidos, esa parte de Nueva York. La gente cree que es un carnaval, un relajo, algo livianamente, que se contagian con aquello, sabiendo que no hay una cura, no hay una vacuna, no colaboran con ellos mismos. No es que le colaboren al gobierno, maravilloso el Señor, pero colaboren con ustedes mismos. Colaboren con ustedes mismos, hagan las cosas menos difíciles. No se hagan las cosas más difíciles para ustedes mismos. Si el gobierno de ese decreto de quedarse en casa, quédese en la casa. No se contagie, no contagie a su familia. No se convierta en un portador de muerte, conviértese en un portador de vida. Usted contágiese de Dios, contágiese de la palabra, contágiese de Cristo, contágiese del poder de Dios, contágiese de la unción del poder de Dios y esa imparte vida. Pero si se contagia del COVID-19, va a impartir la muerte aún a su mamá, a sus padres, a sus hijos. No lleve la muerte para la casa, lleve a Cristo para su casa en ese momento difícil. Maravilloso Dios. Y eso ha ido cerrando todo aquello. Ha cerrado allí, maravilloso el Señor, estaciones de trenes. Ha cerrado allí, maravilloso Dios, establecimientos. Ha ido cerrando allí centros de empresas, trabajos. Ha ido cerrando allí el comercio en la calle, el comercio informal. Porque uno, como vendedor informal en las calles, teme a ser contagiado con aquella situación, con aquel virus. Maravilloso el Señor. Ha ido cerrando a peluquerías. Ya no hayan cómo sostenerse, cómo hacer esos momentos difíciles que no había tocado. Un momento difícil que ha llegado, maravilloso Dios. Ya ha llegado para todos. Porque no ha respetado ningún rango. No respetaba ni la nación más poderosa del mundo. Maravilloso el Señor. No respetaba a imperios, ni a reinos, ni a poderes. Ni a magnates, ni a ricos, ni a pobres. No ha respetado nada de eso. Maravilloso el Señor Jesucristo. Son momentos difíciles que no se esperaban. Y no lo esperábamos, maravilloso el Señor. Pero nosotros que leemos la Biblia esperamos eso y otras cosas más que están dentro de los planes y propósitos de Dios. Que Dios no haya permitido, porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso, porque Dios es clemente y perdonador y lento para la ira y grande misericordia. Dios ha esperado por estas naciones. Dios ha esperado por estos pueblos. Dios ha esperado y ha dado paciencia a este mundo. Ha tenido paciencia con este mundo. Este mundo le da la espalda a Dios. Hoy en día insultando a Dios, maldiciendo a Dios. Los ateos hablan en contra de Dios. Los homosexuales maldicen a Dios. Hacen campaña en contra de Dios, en contra de Cristo. Una burla. Gente destruyéndose. Gente dañando a otra. Eso este mundo le ha dado un motivo a Dios para ser destruido. Para que Dios arrase completamente como en los tiempos de Noé. Maravilloso el Señor. Pero Dios ha tenido paciencia. Dios a ti te ha tenido paciencia. Gobernantes, gobiernos de naciones. Dios ha tenido paciencia con sus gobernantes. Maravilloso el Señor, que no los ha arrasado. Pero Dios, allí eso que la gente ignoraba, que pensaba que era cualquier cosa. Que era algo liviano, que era algo deportivo, que era algo social. Que era algo allí, una simple
un simple allí, maravilloso, alarma, que la gente alarmistas, maravilloso el Señor, ha cerrado, maravilloso Dios, los terminales ya no hay para usted transportar para ninguna parte, no hay vuelos, han cerrado los aeropuertos, se han cerrado los terminales, las rutas urbanas no funcionan, no porque los taxistas le da miedo cargar a alguien porque de pronto te he contagiado con el COVID-19, los mototaxistas no se atreven a cargar a nadie porque de pronto cargue a alguien que cargue la muerte atrás. Entonces, hace de usted de cuenta, es el momento difícil que está viviendo las naciones, no la nación de Venezuela, porque ya se estaba viviendo, maravilloso Dios, esas situaciones, pero lo que está viviendo las naciones del mundo, maravilloso Dios, son momentos difíciles. Y en los momentos difíciles la gente busca otras cosas. En los momentos difíciles la gente se aleja de Dios. En los momentos difíciles la gente busca chamanes, busca brujos, busca santeros, busca espiritistas, busca otros medios, otros mecanismos, pero no busca a Dios. En el momento difícil, gloria al Señor, hay que acercarse a la palabra, porque ahí es donde Dios dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Ese es el mandato de Dios. Ese es el aporte que nosotros tenemos que hacer hacia Dios. Acercarnos a Él y Él se acerca a nosotros. Las naciones deben de acercarse a Dios. Las naciones deben pegar un grito al cielo y reconocer que han fallado y que le han dado la espalda a Dios. Han hecho cosas como para que Dios las borre del mapa, pero Dios ha tenido misericordia. Por eso dice la Biblia en Pedro que el tiempo de la ira de Dios está que se desata sobre la tierra. Y allí no quedará nada y será arrasada la tierra, quemada completamente. Quedará como estopa, vive el Señor. Entonces Dios allí ha tenido misericordia, ha tenido esa paciencia, esperando que la gente doble sus rodillas, que la gente crea, que la gente alabe a Dios. Países donde ignoran a Dios, países donde entierran a los cristianos vivos. Hemos visto reportes donde han enterrado pastores vivos, allí donde los queman. Maravilloso Dios, en Nigeria, en países del África, hombres y mujeres colgados allí por solamente, ¿cuál es el delito? Porque conoce a Cristo. ¿Cuál es el delito? Porque predica la palabra. ¿Cuál es el delito? Porque no dicen, maravilloso Dios, porque Mahoma no es Cristo. Cristo es el Hijo de Dios. Mahoma simplemente quedó en el sepulcro y no ha resucitado. Cristo, el Cristo que yo le sirvo, Cristo a los 3 días resucitó y la tumba no pudo retenerlo. Maravilloso el Señor. Dice que no es Mahoma, no es Confucio, maravilloso Dios de la gloria, no es Starling, no es Lenin, no es otra cosa allí. Maravilloso el Señor que puede y va a ser el único que puede hacer y tiene el control sobre los momentos duros y difíciles. Se llama Jesucristo. ¿Por qué han hecho esas cantidades de cosas? Han quemado vivo a cristianos. Eso Dios lo ve. Dios le pide cuenta a ustedes gobernantes, a ustedes ateos que no quieren creer en Dios. Pero el día del momento de la muerte tendrá que reconocer que Cristo es real y que la muerte es real. Y que no solamente tiene esa ideología que dice crece, nace, se reproduce y se muere. Eso es su ideología. Pero esa no es la de Dios. Vive el Señor para siempre. Dios aún así los espera. Ustedes que han blasfemado a Dios. Ustedes que han perseguido a Dios, han perseguido iglesia. Ustedes que han hecho terribles cosas en Nigeria, en el África, en diferentes partes. En la misma China, enterrando pastores vivos allí. Maravilloso el Señor. Eso Dios lo va y Dios juzga la sangre de esos hombres santos. Maravilloso el Señor para siempre. Gloria al Señor. Todas esas masacres, todas esas torturas que han hecho. Eso a Dios tiene molesto. Eso molesta a Dios. Esos momentos fueron difíciles para esos hermanos. Pero sus almas están en el reino de los cielos. Pero ustedes que hicieron eso tendrán que un día versarla con el Señor. Dios no le tiembla la mano, sea gobernante quien sea el rango que tenga. Dios es poderoso. Dios va por encima de cualquier ideología, de cualquier sistema humano, diabólico y satánico. Maravilloso el Señor. Así que Dios está allí, aquí, allá. Maravilloso el Señor. Esos países, maravilloso el Señor para siempre, se sienten encerrados, confundidos, se sienten ahogados, asfixiados, atormentados. Pero hay un escape, hay una salida. Se llama Jesucristo. Hoy búscalo. Hoy venga el Señor. Hoy venga a los pies del Señor reconociéndole. Eso que la gente pensaba que era, ignoraba, que era como si fuera una peste porcina, como si fuera peste aviar, como si fuera un H1N1, maravilloso el Señor, como si fuera algo, esto hizo daño como la peste que hubo allí, maravilloso Dios, la peste española, que arrasó más de 50 millones de personas en el mundo allí, maravilloso el Señor, hizo estrago. La gente sabe que esas cosas han pasado en el mundo, la gente sabe que eso ha sucedido, pero este virus que anda, que agarró mucha fama, se hizo viral en las redes sociales, en las televisiones, en los periódicos, escrito y en imprenta allí, se hizo viral. Eso es viral. Hoy todo el mundo habla del COVID, todo el mundo habla del COVID-19. Se hizo viral, se hizo famoso.
Maravilloso Dios, se hizo famoso, tomó el control del mundo, tomó las riendas del mundo, las riendas de los gobiernos, hizo desastre, hizo todo aquello, hizo doler a la gente, cuánta gente adolorida, cuánta gente ha perdido su familia, ha perdido su mamá, ha perdido su papá, ha perdido los hijos, en una casa se han perdido todos, los ha matado todos, eso ha ido acabando con personas, ha ido acabando, maravilloso Dios, con etnias, ha ido acabando con tribu, con lengua, con ideología, con sistema, con todo, eso ha ido acabando con todo, maravilloso el Señor. Eso ha ido acabando con todo lo que allí, familias que no queda nadie, arrasó. ¿Quién lo arrasó? El COVID-19. Eso se ha ido poniendo muy famoso. Maravilloso el Señor, que usted prende la noticia hasta que termine hablando y aún tú vayas hablando del COVID-19, maravilloso Dios. Nosotros hablamos en contra de esa inmundicia que el Señor la reprenda, porque hay poder a la sangre de Cristo. Maravilloso Dios, la gente habla más de eso que habla de Cristo. Nosotros hablamos de Cristo, hablamos de la palabra de Dios, hablamos de Cristo, hablamos que en el momento difícil Dios tiene el control, Dios tiene la salida. Maravilloso el que vive para siempre. Y hoy está el Señor allá a su lado. Ahí está hoy a su lado, maravilloso el Señor. Vive Cristo para siempre. De que se ha sentido angustiado y asfixiado y atormentado. Maravilloso el Señor Jesucristo. Hoy está el Señor allí, a tiempo está. Usted está a tiempo para que busque a Dios. Usted está a tiempo para que le abra el corazón al Señor. Allí está. Ahí está el Señor. Ahí está su presencia, gloria al Señor. Su presencia es permanente. Su presencia es activa. Su presencia es real. Su presencia va a tocar estos 5 continentes. La presencia de Dios. Porque si ese COVID-19 hizo todo ese trabajo de diferentes lugares, el Evangelio de Cristo, el Evangelio de vida, el Evangelio de poder, el Evangelio de la gracia, el Evangelio del reino, el Evangelio que transforma las vidas, este Evangelio va a llegar a lugares donde no había entrado, maravilloso Dios, que la gente tiene que rendirse, gloria al Señor, al Evangelio de Cristo. En el momento difícil, ríndatele al Señor. Ya para concluir, maravilloso Dios, ya para concluir este momento, maravilloso el Señor, hay que rendírsele a los pies de Cristo. Ustedes, las naciones del mundo, ríndanse a los pies de Jesucristo, no a los pies de Mahoma, no a los pies de Confucio, no a los pies de los gurús de la India, maravilloso el Señor, no a los pies del Buda. Mucha gente tiene al Buda como un Dios. Buda no es Dios, Buda es un demonio, no reprenda. Mucha gente dobla las rodillas ante María Leonza, Guaycaipuro, Negro Felipe, que el Señor los reprende esos demonios. Dobla las rodillas ante la Chinita, ante la Guadalupe en México. Dobla las rodillas ante lo que no debe doblar rodillas. Cargan estatuas encima de los hombros porque no pueden caminar. El Dios del cielo, el Dios que nosotros servimos, camina y habla. Y no es mudo ni es sordo. Él ve lo que usted está haciendo. Él te está oyéndote. Él te está viendo. Él conoce tu angustia. Él conoce el dolor. El momento de aflicción. Momentos difíciles. Acércate a Dios. Esto es para concluir. El momento de angustia, acércate a Dios. El momento de angustia, acércate a Dios. Ven a Cristo. Usted que está atormentado, usted que se siente aislado, usted que se siente como desamparado, maravilloso el Señor. Usted que se siente aislado en un matorral, se siente en un monte, se siente solo, que no tiene ni un teléfono, no tiene nada allí. Se siente confundido, se siente asolado, se siente atormentado, se siente angustiado, se siente sin fuerza, sin salida. Ahí está Dios. Usted que se le acabó ese último kilo de arroz, ese último kilo de harina, ese último kilo de pasta. Hoy el Señor le da a usted, le da la salida, le da la solución, le da la palabra. Maravilloso el Señor. No se quite la vida, no se suicide. Abra el corazón al Señor, entréguese a Cristo. Usted que está en ese basurero, usted que está en ese andén, usted que anda por las calles sin fe, sin esperanza. Cristo es la esperanza, Cristo es la salida. Maravilloso el Señor. En el momento difícil, allí como aquel hombre que esperó. Maravilloso Dios, que el hombre que estaba allí, maravilloso de la ilustración del violinista Paganini, que no actuó, no se movió para interrumpir. Usted tiene que esperar. Qué difícil es esperar, pero hay que esperar el momento para actuar. El momento para que Dios haga lo que va a hacer. Dios hará cualquier cosa, Dios hará lo que sea. Maravilloso el Señor. El momento difícil hay que esperar. Hay que confiar en Dios. Hay que acercársele. Hay que entregarle a Él todo, nuestras cargas. Hay que entregarle todas nuestras ansiedades al Señor. No hacer nada que nos vaya a perjudicar después a nosotros y a los nuestros, y a nuestra familia, a nuestra sociedad, a nuestros pueblos, a nuestros países. Maravilloso el Señor para siempre. Esos son los momentos difíciles que la gente vive. ¿Y quién se escapa? Nadie se escapa de un momento de eso. Pero Dios, para cada momento de eso, para cada problema de eso, tiene una solución, tiene una salida, tiene una respuesta. Maravilloso el Dios de la gloria, Cristo vive. Maravilloso Dios, que Dios diga a todos los hermanos que nos estaban viendo en este momento. El hermano Darío allí en Arauca, el hermano William, gloria al Señor, el hermano pastor allá en Flor Amarillo con su esposa, hermana
allí, gloria al Señor, en esos lugares. Dios bendiga a todos los hermanos. Hermana Rosira allí en Bogotá, que Dios le siga bendiciendo. Hermana Rosira, Dios le guarde, que nos está viendo también allí, gloria al Señor. Dios le bendiga, Dios le siga dando la fuerza. Le esperamos por aquí pronto, por aquí por este pueblo del Amparo, maravilloso el Señor. Y así a cada hermano, a cada pastor. Dios el Señor para siempre. El hermano allí, hermano Libardo, allí su esposa, hermana Marisol, todos los hermanos, hermana David, hermano Edgar, todos allí, gloria al Señor, y todos los hermanos aquí de la Iglesia Central del Amparo, que sean todos bienvenidos, bendecidos. Maravilloso el Señor en este momento, esta cuarentena, que Dios nos siga dando la fuerza, la capacidad que esta cuarentena, en vez de alejarnos de Dios, nos acerque más a Dios, nos entreguemos más a Dios, le abramos más el corazón al Señor, busquemos más a Dios en oración, ya que nos podemos congregar un momento en el templo, como lo veníamos haciendo unos meses atrás. Por ejemplo, el hermano pastor, pues Dios lo usó en aquella época que colocó 4 vigilias del mes de enero. Maravilloso el Señor, porque esto no se sabía que esto iba a venir, pero se hicieron las 4 vigilias en el mes de enero. Maravilloso el Señor. Y esto arrancó ya en febrero, ya no se puede ir a la iglesia. Bueno, la iglesia de hecho somos nosotros. Allí pues no importa que allí no podemos ir a la iglesia en el momento, en el instante, pero lo importante es que estamos en contacto con Dios. Y que cuando pase esto, sigamos yendo a la iglesia, buscando a Dios, buscando su presencia, buscando el Espíritu Santo de Dios, buscando su palabra. Que Dios bendiga a todos los pastores aquí en Venezuela. Dios bendiga a los hermanos presbíteros de aquí en Venezuela, hermano El Cuello. Dios bendiga también a todos los pastores de zona 9, a zona 6, hermano, todos los pastores allí. Dios bendiga al hermano pastor Jairo Vega y el hermano allí en Cúcuta, el hermano Elías Albarracín, Dios les guarde. El hermano Alirio, hermano Salva, el hermano Yuleida, Dios les bendiga también allí poderosamente. Dios les siga guardando, les siga bendiciendo poderosamente. Dios el Señor, Dios siga guardando a cada vida, a cada hombre, a cada mujer que adora, alaba y glorifica al Señor. Esta palabra es la que da fortaleza en medio de los momentos difíciles, es la respuesta, es la salida. No hay otra forma, otra manera. Si hubiera otra forma, pues nosotros la dijéramos. Maravilloso Dios, este momento, una oración por cada uno de ustedes. Gloria a Dios para siempre. Dios les bendiga y les guarde. Dios es grande, Dios es real, Dios es poderoso. Maravilloso el Dios de la gloria. Dios mío, Padre de la gloria, vive Cristo. Esta hora, Padre de la gloria. Dios bendiga a los amigos, las personas, los hermanos. Dios los guarde, Dios los bendiga, Dios los favorezca del mal, del maligno. Y su amparo y su fortaleza sea sobre cada uno de ellos. La bendición del Padre, del Hijo, venga sobre cada uno de ellos, Señor amado. Libra de todo peligro, líbralo del mal. Libra de todo cáncer, libra de todo sida, líbralo, Dios mío, de ese COVID-19, de ese virus del diablo. Señor, lo corte, lo aleje, lo destierre en el nombre de Jesús. Se vaya por el poder de la palabra. En el nombre del Señor se desaparezca, se quite, se corte, se cancele, se anule. En el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, sangre de Cristo, lo corte. En el nombre de Jesús y poder, Dios del cielo. Muchas gracias, Rey de Gloria, Señor amado. En el nombre de Jesús, Dios le bendiga y les guarde poderosamente. Dios bendiga a la iglesia, el hermano de allí, el Ramarillo, el hermano Pastor Edgar. Dios lo bendiga, hermano Pastor Edgar, la hermana Claudia, la hermana Chalén, los hermanos de todos los Ramarillos. Dios les bendiga, hermanos, que están viendo, gloria al Señor, y a todos los pastores allí, pastores allá, hermanos allá en, gloria al Señor, en Botalón, allá hermanos de Santo Domingo, los hermanos de la Iglesia Central de Arauca, todos los hermanos allí de El Vigía, estado allí, El Vigía, Estado Mérida, los hermanos del Vigía, los hermanos, todos los hermanos, les mando saludos desde aquí para todos los hermanos a nivel mundial. No recuerdo todos los nombres, momento, hermano, pero ustedes me entenderán. Pero Dios les guarde, Dios les bendiga, les amamos en el Señor. Ustedes, pues, allí estaremos en contacto. Dios les guarde. Feliz tarde.